Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En España, 2 directivos de Adif y Rodalíes son cesados de sus cargos en medio de las investigaciones por la caída de los servicios, mientras la Iglesia en España continúa acompañando y ofreciendo misas por las víctimas de los accidentes ferroviarios, y la Unión Europea cierra un acuerdo comercial con la India tras más de 18 años de negociaciones. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV insta al Tribunal Apostólico de la Rota Romana a que resplandezca en su labor el servicio a la verdad en la caridad. El secretario de Estado del Vaticano preside en Dinamarca las celebraciones enmarcadas en el 12º centenario de la misión San Asghar en el país. Los obispos del sur de España animan a prepararse para la visita del Papa León XIV a nuestro país, con fecha aún por determinar. Las hermanas teresianas inauguran las celebraciones del 150 aniversario de su institución en la fiesta de su fundador, San Enrique de Osó. Varios agentes federales abandonarán la ciudad de Minneapolis en medio de la tensión por las redadas contra la inmigración. La Asamblea Nacional Francesa aprueba prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. En España, el Congreso de los Diputados vota el decreto que incluye subir las pensiones y frenar los desahucios, con críticas por la mezcla de medidas votadas y la insuficiencia del aumento. El gobierno español espera iniciar en abril el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, mientras los sindicatos policiales avisan del colapso en las unidades de extranjería. Y en deportes, el Real Madrid Unicaja de Málaga será el duelo estrella de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto. En España, la caída del servicio de Rodalíes de ayer en Cataluña se debió a un fallo en un software instalado hace solo 3 meses en el centro de control de Adif en la estación de França, y se descarta que fuera sabotaje, ciberataque o error humano. En este contexto, Renfe ha indicado que hoy el servicio de Rodalíes y regionales funciona con razonable normalidad y que se sigue trabajando con los técnicos de Adif para reabrir tramos y recuperar toda la oferta. Para paliar las afectaciones se han movilizado unos 150 vehículos para el servicio alternativa por carretera y 700 informadores repartidos por el territorio. Esta crisis ha provocado el cese del director operativo de Rodalíes y del director general de explotación y mantenimiento de Adif. Todo esto se suma a los incidentes previos causados por el temporal, incluido el accidente de Gélida y el descarrilamiento de trenes de alta velocidad de Adamuz. Mientras tanto, la Iglesia en España continúa acompañando y ofreciendo sus oraciones por las víctimas y afectados de los accidentes ferroviarios. Esta tarde, las diócesis de Cádiz y Ceuta han convocado una misa de funeral por las personas fallecidas en la tragedia de la localidad cordobesa de Adamuz. Será a las 8 de la tarde en la Catedral de Cádiz. Esta Eucaristía estará presidida por el administrador apostólico de esta sede, Monseñor Ramón Valdivia. Como expresan desde este obispado, será un momento de oración y recogimiento en el que la comunidad diocesana se unirá para encomendar a las víctimas a la misericordia de Dios, para pedir por la pronta recuperación de los heridos y para expresar su cercanía y solidaridad con sus familias y seres queridos.
Asimismo, las diócesis de Cádiz y Ceuta han indicado que durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervienen en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia. Por su parte, los obispos del sur de España, que ayer mantuvieron en Córdoba su asamblea, celebraron una Eucaristía ofrecida por el eterno descanso de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz y en Cataluña. En esta Eucaristía los obispos manifestaron su confianza en Dios, Señor de la vida, a la vez que elevaron súplicas por la pronta recuperación de los heridos y para que los familiares y amigos encuentren consuelo y esperanza en estos momentos de profundo dolor. Además, los obispos del sur de España han reiterado su cercanía y solidaridad con los afectados por estas tragedias. Al mismo tiempo, han expresado su gratitud a los servicios de emergencia, a los voluntarios y al pueblo cristiano por su incansable trabajo en el socorro de los damnificados. Y en el plano internacional, la Unión Europea y la India han anunciado las bases de un histórico acuerdo de libre comercio con el que los exportadores europeos podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros en aranceles cada año. Esta es una relación comercial a la que se ha llegado tras más de 18 años de negociaciones y que ha escenificado su inicio con una cumbre en Nueva Delhi. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, han declarado que este pacto supone el impulso a nuevos pactos en materia de seguridad, defensa y movilidad, entre otros. Con este acuerdo, tanto la Unión Europea como la India quieren mandar al mundo el mensaje de que son socios estratégicos y fiables frente a las tensiones geopolíticas globales, incluida la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La cita ha servido para anunciar un acuerdo de base para un tratado de libre comercio que reducirán drástica y gradualmente los aranceles que lastran actualmente las exportaciones en sectores clave como son el acero y los coches. El pacto comercial deja fuera a las producciones agrícolas sensibles como el arroz, el ajo, el plátano, la miel o el azúcar, así como a todo lo relacionado con las materias primas y la energía. Además, la Unión Europea y la India también han marcado la creación de una nueva asociación de seguridad y defensa con la que estrechar la cooperación y participación en iniciativas conjuntas. Unas iniciativas que tendrán como prioridades la lucha antiterrorista, las amenazas cibernéticas e híbridas, la seguridad marítima, la no proliferación y desarme y el espacio. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV recibió ayer en audiencia a los prelados del Tribunal Apostólico de la Rota Romana con motivo del inicio del año judicial. En este encuentro, el Santo Padre los instó a orientar la actividad judicial según los criterios de verdad y caridad. Dirigiéndose a los cerca de 400 prelados auditores presentes, el pontífice manifestó su aprecio por el trabajo que realizan. A este respecto, afirmó que es un servicio precioso a la función judicial universal que compete al Papa y en la que el Señor los ha llamado a participar. A su vez, exhortó a los prelados a custodiar la verdad con rigor pero sin rigidez y a ejercer la caridad sin omisión. Asimismo, su santidad indicó que el objetivo que une a todos los operadores en los procesos es la búsqueda de la verdad, que no se reduce al cumplimiento profesional, sino que debe entenderse como expresión directa de la responsabilidad moral. Nos vamos a Dinamarca, donde el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha viajado como legado pontificio en el marco de las celebraciones del 12º centenario de la misión de San Ansgar en el país. Con esta ocasión, el purpurado ha recordado la actualidad de la figura del monje benedictino que llegó al norte de Europa para una misión basada en la fidelidad a Jesús, en la que lo primero que hizo fue rescatar la libertad de algunos esclavos. Bajo esta premisa, el cardenal Parolin ha destacado la actualidad de este santo, en un mundo herido por nuevas formas de esclavitud, como las económicas, culturales o espirituales, y marcado por la exclusión y la indiferencia. Así lo ha afirmado el cardenal Parolin en la misa que ha presidido recientemente en la Catedral de Copenhague. El secretario de Estado del Vaticano también ha transmitido a los fieles de Dinamarca el saludo del Papa León XIV y les ha asegurado su cercanía espiritual.
Y citando el lema episcopal del Santo Padre, en el único Cristo somos uno, el cardenal Parolin ha destacado que San Aggar sabía que la misión de los seguidores de Jesucristo comienza con un corazón transformado. De este modo ha asegurado que la salud de la Iglesia no se mide por los números o los éxitos, sino por la capacidad de caminar con Cristo y permanecer cerca de Él en todas las circunstancias. Por otro lado, la Iglesia en Chile está celebrando el centenario de la coronación de la Virgen del Carmen, realizada originalmente en 1926 en el Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins. Los actos han comenzado con una misa presidida por el arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Fernando Chomali, en la Catedral Metropolitana. Entre otras autoridades, esta Eucaristía ha contado con la presencia del presidente electo de esta nación, José Antonio Cast. Uno de los momentos más significativos de la celebración ha sido la entrega por parte del comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, de una nueva banda de patrona y generala jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden para la histórica imagen coronada de la Virgen del Carmen. Renueva así una tradición estrechamente ligada a la identidad nacional de Chile. Con esta ocasión, la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha emitido un decreto en el que concede el don de la indulgencia plenaria a todos los fieles que participen en las celebraciones marianas durante este año. Como indican fuentes locales, este centenario no solo recuerda un evento del pasado, sino que convoca a la Iglesia en Chile a mirar el futuro bajo el amparo de la Reina y Madre de Chile, con el deseo de que esta nación continúe bajo el manto de la Virgen del Carmen, renovando la fe y la esperanza. Y terminamos esta sección en México. Tras el incendio provocado este fin de semana en una de las puertas de la Catedral de Puebla, esta archidiócesis ha emitido un comunicado en el que lamenta los actos vandálicos en el templo catedralicio y ha recordado que es patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad. Como ha explicado la Archidiócesis de Puebla, 2 sujetos entraron de madrugada al atrio de la catedral y provocaron el incendio. Según este arzobispado, las unidades de protección civil, bomberos y policía acudieron al lugar e ingresaron al atrio para mitigar el incendio, que pudo ser controlado rápidamente. Al mismo tiempo, esta archidiócesis mexicana ha agradecido a las autoridades del Estado por la pronta intervención para apagar el fuego ocasionado. Al mismo tiempo, ha reiterado su llamamiento a ser artesanos de la paz y de la reconciliación y a regenerar el tejido social. Noticias de la Iglesia en España. Como informábamos, los obispos del sur de España mantuvieron ayer en Córdoba una asamblea para abordar diversos asuntos de interés común para las diócesis y la región. Durante la reunión, los obispos también han hablado de la próxima visita del Papa León XIV a España, con fecha aún por determinar. Los prelados destacan que este encuentro con el Santo Padre supondrá un momento de comunión eclesial y un renovado impulso para la misión evangelizadora, y animan a los fieles a prepararse para esta visita y a participar activamente en los actos que se programen. Entre otros asuntos, la Secretaría Técnica de Enseñanza ha informado a los obispos de las últimas gestiones realizadas con la Administración Educativa Estatal y Regional, también de los avances en la renovación del acuerdo en materia educativa entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y los obispos del sur de España. Los prelados confían que el profesorado de religión católica pueda acceder de manera normalizada al máster de educación secundaria en las universidades públicas de cada provincia andaluza. Además, la Asamblea ha nombrado obispo delegado para los seminarios al obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico. Finalmente, los obispos han felicitado a la diócesis de Almería por la beatificación del venerable sacerdote Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera. Será el sábado 7 de febrero en Huerca Lovera, donde nació, y desde Radio María retransmitiremos esta celebración. Cambiamos de asunto. Hoy se cumple el 150 aniversario de la fundación de la Compañía de Santa Teresa, conocidas como Teresianas, por el sacerdote catalán San Enrique de Ossó. Si bien esta efeméride se celebra a nivel mundial, en España varios obispos presiden misas en diversas diócesis.
En Zaragoza, lugar donde se encuentra la sede del Gobierno General de la Compañía, su arzobispo, Monseñor Carlos Escribano, presidirá a las 6 de esta tarde una misa en el altar mayor de la Basílica del Pilar. Además, durante este aniversario tendrán lugar ciclos de conferencias, retiros, celebraciones, encuentros internacionales, difusión de materiales sobre esta espiritualidad, así como una peregrinación por los lugares en que estuvo San Enrique de Osó. El lema que las acompañará durante el aniversario es «El tiempo urge y apremian las circunstancias». Es una frase inspirada en palabras de su fundador. Con él desean expresar, según su coordinadora general, la hermana Ángela Cuadra, su disponibilidad a seguir respondiendo a los desafíos actuales con audacia evangélica, prontitud y generosidad, tal como lo hicieron sus fundadores. La primera etapa de la celebración, dedicada a la inspiración inicial, va desde hoy hasta el 2 de abril. En ella se agradecerá el pasado y a quienes la precedieron en el camino. Así, en esta fiesta de San Enrique de Osó se celebran Eucaristías de apertura de aniversario en todos los lugares donde la compañía esté presente. La segunda etapa, centrada en el sentido, se desarrollará desde el 2 de abril hasta el 26 de agosto. En ella se dará testimonio de la alegría de ser teresianas. Será un tiempo de fortalecer su identidad y el sentido de pertenencia. De este momento destaca el Encuentro Internacional de Teresianas que se va a celebrar en Tortosa los días 19 al 23 de junio, durante el cual se consagrará la compañía a la Virgen de Montserrat y se celebrará también la Eucaristía por los 150 años de la congregación en la Catedral de Tarragona. Por último, la tercera etapa, orientada hacia la esperanza, tendrá lugar entre el 26 de agosto y el 27 de enero del año próximo. En este periodo se afrontará el futuro de la mano de toda la familia teresiana. Convertidas en un referente educativo a nivel mundial, las teresianas están presentes hoy en 22 países de África, América y Europa, educando a más de 64.000 alumnos. Información internacional. Comenzamos en Estados Unidos. En Minneapolis continúa la tensión por las redadas contra la inmigración que el sábado pasado acabaron con la muerte de un enfermero de 37 años. En este contexto, el alcalde de la ciudad, Jacob Free, ha anunciado, tras conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que algunos agentes federales se retirarán de este núcleo urbano. El regidor asegura haber defendido ante Trump lo mucho que Minneapolis se ha beneficiado de las comunidades de inmigrantes y que su principal prioridad es que se ponga fin a la operación del Servicio de Inmigración y Aduanas. Por su parte, Donald Trump ha hablado en términos muy positivos de su conversación con el alcalde de Minneapolis, a quien había acusado previamente de incitar a la insurrección. Eso sí, la Casa Blanca ha tenido que desmentir que el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza haya sido destituido, después de que así lo aseguraran algunos medios de Estados Unidos. Y en Europa, la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado con una amplia mayoría el artículo central de un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Se trata de una propuesta respaldada por el Gobierno y por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que podría entrar en vigor en septiembre de este mismo año. El texto aprobado incluye además una enmienda aceptada por un estrecho margen. Esta estipula que los proveedores de redes sociales deben garantizar que los menores no estén expuestos a la presión comercial excesiva y prohíbe la promoción de productos o servicios que puedan perjudicar su salud física o mental en las redes sociales diseñadas con este fin. Si recibe luz verde, el texto pasará al Senado a mediados de febrero. De lograr entonces su aprobación definitiva, Francia se convertiría en el primer país europeo y el segundo del mundo, después de Australia, en prohibir las redes sociales a los menores. Por otro lado, durante la jornada de mañana, los parlamentarios franceses debatirán otros asuntos relacionados con la ley, como la prohibición de los teléfonos móviles en los liceos, donde se cursan los últimos años de educación secundaria. Una prohibición que ya se aplica en las etapas formativas anteriores en los colegios y escuelas.
Hablamos de la situación en Ucrania. 3 personas han muerto en los bombardeos realizados sobre las provincias ucranianas de Donetsk y Odesa. Son unos ataques en los que las fuerzas de Rusia han lanzado 165 drones kamikaze contra el país, de los cuales 30 impactaron en 14 ubicaciones diferentes. En Odesa, el bombardeo ha dañado varios edificios residenciales y una guardería, así como varias infraestructuras energéticas. Además, hay 3 personas desaparecidas, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos de este ataque pueda aumentar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado estos nuevos ataques, que ha calificado como brutales y que han afectado también a Leópolis, Dnipropetrovsk, Sumy y Kharkov. Además, han afirmado que el objetivo de las Fuerzas Armadas ucranianas debe ser el de causar 50.000 pérdidas rusas, dicen, al mes, para impedir el reabastecimiento de las filas de Moscú. Por otro lado, Hungría ha convocado al embajador ucraniano en Budapest en medio del cruce de acusaciones entre el gobierno de Víktor Orbán, que insiste en que Ucrania está interfiriendo en las elecciones legislativas del próximo mes de abril. El presidente húngaro considera que el ejecutivo de Zelensky ha reiterado los ataques en su contra por su cercanía a Rusia. Y les hablamos ahora de que el gobierno de Etiopía ha declarado el fin del primer brote del virus de Marburgo, que comenzó a mediados de noviembre del año pasado en el sur del país del Cuerno de África. Se trata de una enfermedad hemorrágica severa que se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales y tejidos, con una mortalidad elevada, que ha dejado un total de 9 fallecidos confirmados en el país durante este periodo. Tras 42 días consecutivos sin un solo caso confirmado, la Organización Mundial de la Salud ha podido declarar a Etiopía libre del virus, algo que, según afirma la entidad, se ha debido a la rápida respuesta ante la amenaza mediante la coordinación de la comunidad, lo que además ha permitido reducir los daños que esta enfermedad puede causar. Información nacional. El Congreso vota hoy un Real Decreto Ley que agrupa diversas medidas de diferentes áreas en un solo texto legislativo. Este incluye la subida de pensiones, la prórroga antidesahucios para vulnerables y la protección de suministros básicos, junto al decreto de ayudas al transporte. Sin embargo, algunos sectores argumentan que el Gobierno usa la subida de pensiones como escudo para aprobar la prórroga o moratoria antidesahucios y la protección de suministros, que consideran poco sostenibles a largo plazo sin abordar déficits estructurales del sistema. Además, los argumentos que plantean, la subida no compensa plenamente la inflación acumulada ni el envejecimiento demográfico, ya que España tiene el 20% de población mayor de 65 años, y tampoco está claro que el Gobierno cuente con todos los apoyos necesarios para aprobarla. Por su parte, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y la Conferencia Española de Religiosos Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española han emitido un comunicado en el que celebran el anuncio de un proceso que lleve a la regularización extraordinaria de personas migrantes que viven en nuestro país. Estas instituciones consideran esta medida como un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular. Este grupo eclesial de apoyo a la iniciativa legislativa popular considera que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al reglamento de extranjería. Así ofrecería respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. En su comunicado, estas instituciones afirman que el reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían una reforma para consolidarlas. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria. La información íntegra de esta nota está disponible en la web de la Conferencia Episcopal Española. Estas declaraciones vienen tras un pacto entre el PSOE y Podemos, que el Gobierno iniciaría en abril la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular que residan en el país
país antes del 31 de diciembre de 2025. Es un proceso que podría beneficiar a unas 500.000 personas y se tramitará por vía de urgencia mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros. La ministra Elma Saiz ha detallado que las solicitudes se admitirán en un máximo de 15 días, permitiendo trabajar legalmente desde ese momento en cualquier sector, con resolución en 3 meses y derechos para menores a cargo. Sin embargo, sindicatos policiales como SUB, JUPOL y CEP advierten del colapso inminente en las unidades de extranjería por falta de medios, riesgo para la seguridad, efecto llamada a mafias y sobrecarga administrativa al no requerir solo antecedentes firmes. Les contamos también que la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística muestra que la tasa de paro bajó en nuestro país al 9,93% por primera vez desde 2008, con 2.477.100 desempleados. Este dato viene impulsado por el sector privado en servicios, industria, construcción y agricultura, junto al aumento de los contratos indefinidos que deja la temporalidad al 12,4%. El dinamismo se explica con mayor estabilidad, contratos a tiempo completo, más de 474.000, y por el aumento de la inmigración que eleva la población activa a 25 millones, aunque el paro juvenil y brechas formativas limitan mejoras sostenibles. Así, hay que tener en cuenta que permiten problemas estructurales, dado que España tiene una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, lejos del 6%, con un paro juvenil al 23%, el mayor de Europa. Ralentización en la caída, menos del 1% frente a años previos. Por otro lado, les contamos que la reunión entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional este 2026 ha terminado sin acuerdo y se han emplazado a negociar en los próximos días. Ahora el Ministerio debe concretar por escrito su propuesta de revalorización del 3,1%, son hasta 1.221 euros mensuales en 14 pagas, sin tributar en IRPF y retroactivo al 1 de enero. El Ministerio de Trabajo planteó una rebaja fiscal en el impuesto de sociedades para empresas muy afectadas, condicionada al mantenimiento de plantilla y mejora de salarios bajos. Pero los agentes sociales esperan detalles escritos en una nueva reunión. El comité de expertos recomendó ese 3,1% si está exento del IRPF o 4,7% si tributa. Sindicatos piden el 7,5%, 1.273 euros brutos, y patronal 1,5%, que serían 1.202 euros con IRPF. Y les contamos ahora que la Organización Mundial de la Salud ha retirado a España el distintivo de país libre de sarampión debido al descenso en las coberturas vacunales, que han caído por debajo del umbral recomendado del 95% con 2 dosis. El año pasado se registraron cerca de 397 casos confirmados, casi el doble que en 2024, principalmente importados de brotes europeos como Rumanía y también Marruecos, que generan cadenas secundarias en áreas con vacunación incompleta. Aunque España mantiene un estatus de eliminación endémica desde 2017, ratificado anualmente, expertos alertan de la tendencia a la baja agravada por la pandemia de COVID y movimientos antivacunas, lo que exige reforzar vigilancia y campañas urgentes. Los brotes recientes de sarampión en nuestro país se concentran principalmente en regiones con coberturas vacunales inferiores al 95%, como Baleares, Canarias y Aragón, donde las tasas caen por debajo del 90% en 2 dosis de vacunación. El grupo de edad más afectado es el de menores de 5 años, especialmente de 1 a 4 años, seguida de adolescentes de 15 a 19 años y adultos jóvenes no vacunados entre 30 y 39 años. Información deportiva.
Comenzamos hoy con el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto que tuvo lugar ayer en Valencia, sede de la fase final. El torneo se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena de la capital del Túria y tendrá en cuartos de final duelos tan intensos como el que medirá el jueves al anfitrión Valencia Basket y al Joventut de Badalona por un lado y al Real Madrid y al Unicaja de Málaga por otro. El viernes disputarán sus partidos el Barça y la Laguna Tenerife contra el UCAM Murcia y el Baskonia. Por otro lado, la selección española femenina de waterpolo perdió ayer con Hungría por 9-7 en su debut en el europeo que se disputa en la ciudad portuguesa de Funchal. El equipo magiar es el actual subcampeón del mundo. Nuestro país pagó caro el último parcial húngaro de 4-0 que daba la vuelta al choque y complica el camino hacia las semifinales de las nuestras. Los próximos compromisos de España le miden a Portugal esta misma noche y a Rumanía el jueves. Noticias autonómicas. Vamos a conocer las noticias más importantes de Baleares, donde el paro ha bajado un 2,4% al cierre del año 2025. Nos amplía esta noticia particular y otras en las islas nuestro corresponsal Pedro García. Buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El paro bajó en 1.300 personas en 2025 en Baleares hasta los 52.000 parados al cierre del cuarto trimestre, un 2,4% menos que el año anterior, según los datos de la encuesta de población activa publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El número de parados subió en 10.800 personas y la tasa de paro se situó en un 7,8%. Esta cifra es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del Instituto Nacional de Estadística, el paro ha subido en el cuarto trimestre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2024. En el cuarto trimestre se destruyeron en Baleares 57.900 puestos de trabajo, un 8,6% respecto al trimestre anterior, llevando el total de ocupados a 614.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros. Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino subió en 4.000 personas, un 20,5% más, frente a un avance del paro masculino de 6.800 parados, un 31,3% más. En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en el archipiélago se redujo en 5.100 personas en los 3 últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 12,52%. En otro orden de cosas, los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Formentera están paralizados debido a un incidente de seguridad desde el pasado viernes. La sede electrónica y el registro electrónico no funcionan desde hace 4 días. El incidente ha sido trasladado al Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando para solucionarlo, pero por el momento no han conseguido determinar la magnitud del incidente y las restricciones se han mantenido como medida de precaución por razones de seguridad. La atención presencial en las oficinas de atención ciudadana OAC y la atención telefónica se mantienen operativas. Y más noticias desde las Islas Baleares. Sumará 13 nuevos jueces este año 2026. Cuéntanos sobre esto, Pedro. Baleares contará con 13 nuevas plazas judiciales en las islas en 2026, la mayor ampliación de la planta judicial en un solo año en la historia del archipiélago. Con este refuerzo, superior al total de plazas creadas durante la última década, la planta judicial balear crecerá un 8,8%, según ha informado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La medida forma parte del plan estatal para crear 500 nuevas plazas judiciales en todo el país, un récord que será posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo basado en tribunales de instancia. Y cambiando de tercio, los trabajadores de los servicios ferroviarios de Mallorca han acordado convocar paros parciales para demandar mejoras en la seguridad de la red ferroviaria de la isla. Lo han decidido en una asamblea celebrada al mediodía de ayer lunes a raíz de los accidentes mortales de Córdoba y Barcelona, según han informado fuentes del comité de empresa. Y la noticia para recordar: el mal tiempo no da tregua,
tras el paso de la borrasca Ingrid, que ha dejado un total de 83 incidencias en Baleares, la mayoría en Ibiza, la situación seguirá siendo adversa. Ingrid se alejó ayer de nosotros, pero a partir de hoy llega al archipiélago un frente bautizado como Joseph, que mantendrá la inestabilidad meteorológica durante toda la semana, con más viento, lluvias, granizo, tormentas y un notable empeoramiento del estado de la mar. Sin embargo, en estas fechas, y como una tregua entre tanto mal tiempo, en Mallorca alrededor de 5 millones de almendros se convierten en nubes de algodón que adornan los valles de la mayor de nuestras islas. Las primeras flores ya han aparecido y pareciera que un fino manto de nieve cubre sus valles. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Pues muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo fraterno. Terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Efectivamente, esta tarde la borrasca Joseph seguirá dejando precipitaciones en gran parte de este país. Efectivamente, en Galicia habrá aviso rojo en Pontevedra por más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Extremadura, oeste de Castilla y León y en Andalucía. Podrían venir acompañados de tormenta, granizo pequeño y nevadas en Pirineos y en sistemas montañosos del norte de España, con cotas descendiendo a los 500-900 metros. En el resto del país serán precipitaciones más débiles e irregulares. En extremo oriental y Baleares quedarán algo al margen. El viento soplará con mucha fuerza de nuevo en casi todo el territorio nacional, con rachas muy fuertes de componente oeste y suroeste en litoral, interior y Baleares, superando umbrales de aviso en múltiples zonas. La mar estará alterada en todas las costas españolas, con olas entre 2 y 7 metros, especialmente en Atlántico, Cantábrico y Galicia, con temporal significativo, con avisos rojos y naranjas. La temporada será más baja a última hora del día. Las temperaturas, serán más bajas a última hora del día, con descensos generales y heladas. Mañana miércoles esperamos precipitaciones desde primera hora de la jornada de moderada intensidad en todo el oeste peninsular, desplazándose activas hacia el centro, oeste y Baleares. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos como el Pirineo, Ibérico y Central, con cotas entre los 900 y 1.400 metros, y aguanieve en cotas más bajas en algunas de estas áreas del norte y del centro. El viento soplará con mucha fuerza, especialmente en Andalucía, Galicia, sistemas montañosos y Baleares, con rachas fuertes del oeste y suroeste en zonas altas y costas. La mar estará alterada en todas las costas españolas y las temperaturas bajarán. Esto es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Juan Manuel González, y se lo hemos contado Javier García, Rafael Delgado y José García. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.